continuación, por María Evangelizadora Radio, nos complacemos en presentar a nuestras hermanas María Feliz y Lisdenis Santana, con su programa Mujeres hacia la Santidad. Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa Mujeres hacia la Santidad. Programa que transmitimos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por María Evangelizadora Radio. Ese pedacito de cielo en tu hogar. Aquí estamos y con el objetivo y la finalidad que siempre tenemos, y es llevarle lo mejor a ustedes, llevarle a Cristo. Es nuestro deseo y es siempre nuestro deber. Así que animados, sean bienvenidos. Espero que de verdad que sea una tarde de gozo, que se animen y que aquí estamos, y que no se olviden que todavía estamos en resurrección. Estamos resucitados, bendito sea Dios. Y es por eso ese gozo de la salvación que no podemos parar, porque sabemos que el Señor está cercano. Así que una vez más, bienvenidos, y los dejo con mi hermana Aurora. Bendiciones de Dios para cada uno de ustedes, hermanos. Así es, aquí estamos. Con este bendito gozo, porque este es un gozo santo, no es el gozo del mundo, es el gozo de saber que Jesús nos trajo a ti y a mí la salvación, y que tú y yo estamos celebrando esta resurrección. Pues qué bueno que estás aquí con cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si empezamos intimando con este que te ama más que todo en el mundo? A ti que eres especial, a ti hermano, a ti hermana que nos escucha en este tu programa Mujeres hacia la Santidad, que transmitimos todos los viernes de 4 a 5 por esta tu emisora María Evangelizadora Radio, este pedacito de cielo en tu casa, en tu hogar. Y vamos ahora a intimar con ese que te ama a ti y a mí más que a nada en el mundo. Vamos a ponerlo en esa actitud de oración. Sí, amado Dios, en esta tarde, importa que sea lluviosa, que esté soleada, que esté haciendo frío, que esté cálido, es una bendición saber que tú nos has dado vida, Señor, y nos has dado esa vida en abundancia para que podamos caminar contigo. Tú nos has elegido hoy a cada uno de nosotros. Nos has llamado por tu nombre, por nuestro nombre, y nos dice que te sigamos. Tú quebrantas, Señor, nuestra manera de obrar para que podamos seguirte en esta tarde. También queremos que lo haga con nosotros. Que tú rompa, que tú busques la manera, aun cuando nosotros no te busquemos, de tú salirnos al paso, al encuentro, para poder seguirte. Aquí estamos, Señor, en esta tarde, dispuesta a caminar contigo. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para poder seguirte, amarte y aceptar tu voluntad. Amén, amén y amén. Mis hermanos. Así es, queridos hermanos. Amén. Qué bueno que realmente hemos hecho lo que tenemos que hacer. Siempre digo que lo que tenemos que hacer, pues, es orar, ¿verdad que sí, hermanos queridos y hermanas queridas? Aquí estamos en las semanas que han pasado.
venimos viviendo ese momento litúrgico hermoso de nuestra iglesia, como siempre digo, ¿verdad? Y pues en esta última semana hablábamos de que los que morimos con Él, pues resucitamos con Él. Y qué bueno que estamos aquí, mis hermanos. Queremos de verdad que ustedes pues se involucren de una manera especial con cada uno de nosotras, que ustedes puedan percibir realmente lo que Dios quiere que nosotros le llevemos a cada uno de ustedes. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de ese gozo. Ahora, ¿por qué no hablar? Hemos escogido un hombre de Dios, así como nosotras también elegimos esas mujeres de Dios, ¿verdad? Y podemos ver todas esas cualidades que ellas nos enseñan. Entonces, como que hemos decidido, acuérdense que nuestro programa, ¿verdad?, pues quiere ir así evangelizando, que sabemos que es la tarea principal de nuestra iglesia. Pues ahí es lo que nosotros hemos querido, ¿verdad?, ir caminando con ustedes. Y ahora pues vamos a hablar de un hombre de Dios, de un gran hombre de Dios, un hombre que podríamos pasarnos, vamos a decir, tiempos, semanas, meses, hablando de este hombre de Dios que realmente un día aceptó el llamado de Dios y de verdad que con este llamado ocurre el cambio rotundo, un cambio excepcional, podríamos decir, un cambio radical en la vida de este hombre que nos enseña tanto. Nada más y nada menos, queremos hablar de Saulo de Tarso, queremos hablar de Pablo y queremos realmente que nosotros, pues a través de lo que podamos decir, que simplemente somos servidoras que hemos escuchado, que hemos leído sobre él, pero queremos nosotros también compartir eso que nosotros pues hemos escuchado y hemos leído hablar de este hombre de Dios. Así que vamos a iniciar con sus oídos atentos, con su corazón dispuesto. Vamos a escuchar lo que tiene mi hermana Aurora. Pues bien, mis hermanos, así como le dijo mi hermana Liz, hablar de este hombre de Dios es poco tiempo, pero vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y para que tú puedas entender de qué nosotros vamos a hablarte, y es bueno que nos basemos en este texto bíblico, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, que nosotros, este es un regalo de resurrección también, ¿verdad, Mana? Esto es un regalo que el Señor también nos da a ti, a mí, de resurrección. Sí, claro que sí, eso más que un regalo. Amén, amén. Para que tú y yo podamos ver de que Dios a quien nos llama, a quien nos escoge, mira quién es, al que escoge, y te escoge a ti, me escoge a mí. Entonces vamos a leer en la palabra de Dios del libro de los Hechos de los Apóstoles. Está tomada del capítulo 9 del versículo 1 al 20, y nos dice así: en aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí
se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días, ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que le recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Mana, tú sabes muy bien que lo que hemos experimentado eso, de esa conversión, de ese llamado de Jesús, porque creo que pasó lo mismo contigo y conmigo, ¿verdad? Ese encuentro de cuando tú y yo también hacíamos como Pablo. Tal vez no habíamos ido a pedir a los demás que nos dieran una carta para nosotros llevarla y cómo perseguir a los hijos de Dios. Pero con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, también perseguíamos a Jesús. Con nuestro testimonio de vida, ¿qué es lo que hacíamos? Andábamos también, nos sentíamos con ese poder de nosotros también ir a donde los demás. Tal vez no era esa carta, pero era lo más grande que tú estabas haciendo. Mi comportamiento, mi testimonio de lo que yo estaba llevando, qué yo estaba haciendo, a quién yo estaba persiguiendo, qué yo era, lo que yo estaba llevando con mi forma de ser, de mi vida, llevando a otros a la perdición. Y eso es lo mismo que andaba Saulo. Saulo pidió cartas para que pudieran, para él poder perseguir a los que seguían a Jesús.
a los que seguían a Jesús. También nosotros lo perseguíamos, nos burlábamos de cuánto, de lo que llevaban el seguir a Jesús, de lo que llevaban el mensaje. ¿Cómo era mi proceder? Tal vez es la pregunta que el Señor también te está haciendo a ti, me está haciendo a mí, me está haciendo a los demás. De cómo es mi proceder y de mi caminar hasta que Jesús viene así y nos encuentra. ¿Verdad que sí, Mana? Así es, hermana querida. Así es. Luego, no sé, Mana, si te parece, si quisiera... Bueno, yo pienso, siguiendo esa hilera, que Aurora, me encantó, me quedé, como uno dice, idiotizado escuchándote, porque realmente lo que tú acabas de decir es lo que nos pasa a todos, porque cada uno de ellos es una enseñanza, o sea, para cada uno de nosotros. Yo podría decir que es una enseñanza, porque realmente Saulo dice que no desistía. Eso quiere decir que parece que en ningún momento él desistía, porque dice que había una rabia que se proyectaba en él. O sea, había en él violencia. Él lo que quería realmente era matar a los hijos de Dios. Ajá. Oye, porque era algo en contra, de verdad. O sea, y yo al escucharte, Aurora, o sea, yo me ponía y yo decía, wow, ella está diciendo de lo que nos pasa, pero realmente es muy fuerte cuando nosotros por la misma palabra nos damos cuenta que dice que él no desistía primero, o sea, él no dejaba bajo ningún concepto olvidarse de esos hijos de Dios, o sea, y lo que él dice que proyectaba era violencia, o sea, un deseo de que los hijos de Dios desaparecieran. Es lo que muchas veces en la humanidad nos pasa a cada uno de nosotros. O sea, y como tú bien dices también, mi hermana, o sea, no es solamente que pidiera carta, porque muchas veces hacemos, como tú bien dices, actitudes que son peor que buscar la carta y que nos den esa autoridad para nosotros hacer lo que se nos pegue la gana, para nosotros hacer maldad, porque realmente cuando nosotros escuchamos que Jesús dice que solo su Padre es bueno, ¿por qué me llamas bueno? Eso es Jesús. Imagínate lo que hay dentro de nosotros. Entonces, si nosotros queremos ir a ese llamado de Dios, nosotros tenemos primero que ver, wow, ¿qué había en nosotros? ¿Qué hay en nosotros que nos parecemos tanto a esos hijos de Dios? Nos parecemos tanto. Pues él quería era detener a esos seguidores. Él quería detener a los seguidores de Cristo bajo cualquier circunstancia. Hombres y mujeres, quien fuera. Y fíjate cómo estos hombres y mujeres de Dios debieron de estar ocultos, no se podían expresar porque realmente tenían una persecución. Y nosotros también tenemos esa persecución. Tenemos esa persecución. Nosotros también tenemos ese Damasco. Así como cuando, mientras, dice que mientras él iba caminando, se acercó a Damasco y dice que lo envolvió, ¿verdad? Esa luz que venía del cielo y que dice la palabra de Dios que él cayó, como tú bien lo acabas de leer. Entonces, ¿qué no quiere decir esto? Que en algún momento de nuestras vidas también tuvimos ese momento de Pablo, tuvimos ese Damasco, ese momento que el Señor muchas veces utiliza en nuestras vidas precisamente para que nosotros abramos los ojos. Porque mira, mi hermana, tú y yo sabemos que es así. Hasta que no estamos en el suelo, hasta que no estamos abajo,
muchas veces no queremos escuchar a Dios, no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces el Señor tiene que bajarnos, que tirarnos del caballo. Muchas veces el Señor tiene que bajarnos hasta ese fondo, porque es que yo siempre digo que cuando caemos en el fondo, que tocamos fondo, y ahí es cuando verdaderamente entonces entendemos que Jesús a nosotros nos está llamando, que Jesús quiere algo con nosotros, que Jesús va a venir a decirnos a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nos persigue? Bendito sea Dios. Entonces, hermana querida, yo no sé si tú quisieras decir algo de este momento. Yo creo que sí, mana, que es tan importante en ese momento de ese Damasco, tal vez el tuyo y el mío, porque tal vez no podríamos entrar y solamente decir Pablo, pero es el nuestro, es ese nuestro regalo que también el Señor también te está haciendo, y ese llamado que el Señor también te está haciendo a ti, que nos escucha, a ti, Ruth, Esther, Pedro, Pablo, Juan, Teresa, Martina, también es a nosotros que el Señor también nos dice, ¿por qué me persigue? Esa pregunta de decirte a ti, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Entonces, pero en esa respuesta, fíjate cómo responde Pablo. ¿Quién eres? Pero si hay algo más, mana, que a mí me encanta de la respuesta del Señor es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no es solamente eso. Oigan, qué regalo de amor, tanto amor, tanta misericordia. Esto es lo que tú y yo debemos de decirle también, lo que es el regalo de amor de un Padre que nos ama, aún sabiendo que yo, María Aurora, yo lo he perseguido, que soy yo la que lo he acabado de lacerar, la que yo todavía aún viendo todo eso, yo he seguido persiguiéndolo, ultrajando, maltratando, siguiendo, ofendiendo a todos a los que siguen a Jesús. Entonces, mira qué regalo de amor más grande. Cuando el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y allí te diré lo que tienes que hacer. Bendito sea Dios. Eso no es, mana, un regalo de amor y de misericordia de nuestro Padre. Bendito sea el Señor. No tenemos palabras, gracias, Señor. De saber que aún yo, sabiendo toda esa miseria, Él me levanta y me lleva, aún yo yendo ese camino de Damasco para hacer unas cosas malas. Él me lleva a Damasco, pero me lleva para descubrirme a mí misma. Que la vida, el amor y la misericordia se encuentran en seguir a Jesús, en conocerlo. Porque si bien es cierto que a veces somos tan intelectuales, pero en esa ser tan intelectual no entra el amor, no entra esa razón de yo conocer a Dios, porque el Espíritu Santo no está ahí. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que si el amor, si el Espíritu Santo estuviera en lo que gobiernan las naciones, estuviera una nación poderosa destruyendo a otra débil? No, esta guerra no tendría sentido de ser. Porque el Espíritu Santo, cuando habita en ti y en mí,
¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas? Hay ese regalo de amor, ese regalo de amor que viene a tu vida y que viene a nuestra vida. ¿Y qué pasa, hermano mío, hermana mía? Que cuando el Señor le dice a Ananías ese plan que él tiene para Saulo, Ananías, mira cómo viene y le responde. Le responde al Señor. Porque a veces pasa que nosotros creemos conocer a Dios. Y creemos tantas veces que Dios tiene limitaciones. Y a pesar que Ananías era un hombre de Dios, porque fíjate cómo dice la palabra de Dios que cuando el Señor se le apareció a Ananías, le dijo: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dice: ve a la calle principal y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Pero, ¿qué pasó, mana? ¿Qué pasó? Que en ese momento también Saulo tuvo esa visión. Saulo, el Señor le hizo ver esa misma visión a Saulo. ¿Por qué? Porque ya el Señor había llegado a la vida de Saulo. Ya Saulo iba a experimentar a un Jesús que lo amaba, a un Jesús que lo hacía ver su error, como nos los hizo ver a nosotros. Saulo, ya el Espíritu Santo estaba en Saulo. Es que mi hermana, desde que el Señor le dijo a él, levántate, ya nosotros desde ahí entendemos que el Señor estaba haciendo su obra maestra sobre la vida, lo hermoso que Él sabe hacer, que es levantarnos. Yo no sé aquí que nos esté escuchando, de dónde el Señor tiene que levantarte en este momento. De qué situación difícil, pero déjame decirte que cualquier situación que sea, Dios la tiene en sus manos y Él realmente siempre está en Él el querer levantarnos. Así que si hay alguien aquí que quizás se siente caído en este momento, que sepa que lo primero que el Señor hace es levantarnos, porque eso pasó con Saulo, que el Señor le dice así tan claro: ahora levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. No nos deja a nosotros donde estamos, sino que siempre nos levanta, que tú tienes un Dios que te levanta, que tú tienes un Dios que está ahí, que cuando lo necesitemos, que estemos caídos, saber que tenemos el Dios de Pablo, el Dios de Saulo ahí con nosotros. Es importante que lo sepamos. Bendito sea Dios. Pues así mismo, mis hermanos. Vamos ahora a esta pausa para que tú también escuches esta canción que es para ti, para mí, porque es parte también del programa. Así que no te muevas. Quédate aquí en tu programa Mujeres hacia la Santidad. Juan
no sabía qué regalarle a su novia para el día de su cumpleaños. Finalmente, con un trozo de corcho, le hizo un gran corazón con un agujero en el medio. ¿Qué quiere decir esto?, le preguntó la chica. Él, mirándola con gran ternura, le respondió: Raquel, tú y yo nos amamos mucho, pero en tu corazón y en mi corazón siempre habrá un agujero, un vacío, una soledad que solo el amor de Dios puede llenar completamente. Gracias por colmar mi corazón, Jesús. Tú, Señor, me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Pero ves, Señor, ahora soy motivo de risa. Todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has sido más fuerte que yo. Ahora soy solo para ti. Ya ves, Señor, tu palabra ha sido humillación y sacrificios. Por eso resolví no hablar más en tu nombre, ni volverte a mencionar. Pero había en mí como un fuego ardiente en mi corazón, prendido a mis entrañas, y aunque ahogarlo yo quería, no podía contenerlo. Tú me has fascinado, Jesús, y yo me dejé enamorar. He luchado contra ti, contra todo lo que siento, pero has vencido tú. Pero has vencido tú. De regreso, mis hermanos, en este su programa, Mujeres hacia la Santidad. Hoy hablando no más que la conversión de Saulo, sino este regalo de amor que Dios tiene para ti y para mí. Porque este es un regalo de Dios. Cuando tú y yo perseguimos, cuando tú y yo ignoramos la grandeza y la misericordia de Dios, Él viene a tu encuentro y viene y nos tumba para luego levantarnos, como cuando cuando nos fuimos a la pausa, quedamos así, de que Él nos levanta. Y mi hermana Lisdeni hacía esa pregunta a ti y también me la hacía a mí, de cómo tú estás, de que tienes hoy que levantarte y que tú recuerdes que hay uno más grande, que no importa por la prueba que tú y yo estemos pasando, hay uno que nos ama independientemente de cómo seamos y nos levanta, nos restaura, nos libera, nos quita las escarchas. Y ahora vamos a entrar a esa parte, ¿verdad, mana? Donde Ananías va a cumplir la voluntad de Dios. A pesar de que él le dice de cómo es ese hombre. Cómo él le contesta al Señor.
Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Pero le dice, además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero aquí es que está la grandeza del Señor, mis hermanos. Aquí es que está la misericordia de Dios. Y le dice el Señor a Ananías, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Y no obstante, hermana querida, el Señor es claro cuando le dice, vete, ¿verdad? Ajá. Porque este hombre es para mí instrumento. Instrumento Excepcional. Eso quiere decir, ese es mi vasija, este es mi vaso, lo he elegido, lo he escogido y lo voy a preparar para lo que tiene que llevar. O sea, muchas veces también el Señor quiere con cada uno de nosotros hacernos esos instrumentos excepcionales, como dice aquí en la palabra que estoy viendo, y dice, llevará mi nombre. Es decir, lo que pasa es que no, los que van a llevar el nombre del Señor no pueden ser cualquier cosa. Tienen que ser personas preparadas. Eso el Señor quiere. El Señor quiere el Señor tomó a Pablo y lo puso en un cuarto oscuro por muchos años, por 3 años. Eso quiere decir que nosotros también debemos dejar que el Señor haga, porque si Él nos llama a nosotros como esos instrumentos excepcionales, esos instrumentos escogidos para llevar su nombre, si nosotros somos los embajadores de Cristo, nosotros tenemos que comportarnos tal cual es. Y esa fue una de las grandezas de Pablo, porque Pablo era un hombre que, a pesar que perseguía a los cristianos, pero era un hombre intachable, un hombre correcto, que en lo que él hacía, entendía que estaba bien, que él estaba en lo correcto, porque eso era lo que él tenía que hacer. En el momento era un hombre que tenía una moral intachable. Entonces eso es una invitación que nos quiere hacer el Señor, mostrándonos lo que pasó con este apóstol, porque el Señor quiere que nosotros tomemos esas enseñanzas. Tú le dices, él llevará mi nombre, pero fíjense que cuando una persona tiende a hacer una pintura, hace una pintura, le pone su nombre. Y eso yo lo digo mucho cuando nos toca a nosotros, pues, hablar de las vasijas escogidas. Me encanta, porque esto hay que hablarlo tal cual es. Cuando una persona tiene una pintura escogida, entonces que le pone, le imprime su nombre ahí. Y ustedes lo ven en una esquinita donde sea. Entonces, es lo mismo que pasa. Si nosotros vamos a llevar el nombre del Señor, nosotros tenemos que ser esas personas intachables también. Tenemos que ser esas personas de testimonio de vida que vamos a llevar, porque así mismo es como el Señor le dice, que llevará mi nombre a las naciones paganas. Él va a llevar su nombre como nosotros tenemos que llevar el nombre de Cristo. Pues tenemos que ser esas personas que realmente el Señor quiere que seamos. Iniciemos a tener una vida, una vida donde podamos mostrar que vamos haciendo esa conversión paso a paso y día a día, como le ocurrió a nuestro querido Pablo.
a nuestro querido Pablo? A nuestro querido Pablo, como nos explicaba, nos decía nuestra hermana Liz, así con tanta emoción. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos hablar de lo que nosotros no hayamos experimentado. Así mismo le pasó a ella, así mismo me pasó a mí. Nosotros también andábamos caminando y fuimos escogidas. No podemos decir que a la misma magnitud de Pablo, porque estaríamos nosotros hasta pecando. Porque ese llamado de Pablo, aunque también es para ti y para mí, pero todavía nosotros no estamos a ese nivel. Todavía nosotros no estamos a esa misma capacidad, de esa vasija, de ese instrumento tan grande como es Pablo. Pero quiero que sepas que el llamado está para ti y también para mí, para cada una de nosotros, ¿verdad que sí, Mana? Ok, bendito sea Dios. Sí, así mismo es. Cada una de nosotros, Él no fue cambiando el nombre, porque a medida que nosotros vamos cambiando nuestra forma de ser, pues así mismo nos cambia a nosotros. Y ya si te decían hasta un apodo, pues ya no, ya Él te llama como con tu nombre, con ese nombre de bautismo, con el que Él te dio a ti los dones y carisma de lo que hemos recibido. Así que esta es esa gran bendición que el Señor nos trae a ti y a mí en esta tarde que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros y nos da este bendito regalo para ti y para mí. Pero hay algo más todavía, Mana, aquí. En esta bendita enseñanza, vemos cómo Ananías va y cumple ese llamado. Ese llamado que el Señor le hace. No sé si me puedo escuchar bien ahora, mi hermana querida. Sí, ahora sí. Ahí podemos ver, manita, la obediencia de Ananías. La obediencia. Claro, porque Ananías era uno de los que decía también, pero a este hombre, porque imagínate, hermana, era fuerte. Sí. Él se lo dijo porque imagínate, él acababa de ver que él en esa obsesión de perseguir a los que seguían a Jesús, de los que seguían el nombre de Jesús, de los que proclamaban su mensaje, estuvo presente hasta ver que mataron a Esteban. Y dice la palabra de Dios en los hechos más anterior, que lo acabamos de ver también estos días pasados, en los regalos de la resurrección que el Señor nos da, de ver y vivir los hechos de los apóstoles, es decir, el testimonio de cada uno de estas enseñanzas, que él estuvo ahí a los pies de cuando mataron a Esteban. Y no solamente, dice que hasta las ropas de Esteban le cayeron a él ahí a sus pies. Entonces, Ananías sabía lo que le habían hecho a uno de sus hermanos. Y que él estaba ahí, que él había sido que, aunque no había lanzado una piedra, dice, no había hecho absolutamente nada, pero estuvo ahí presenciando. Como nos pasa mucho ahora. Ahora nosotros presenciamos tanto que hasta vemos cuando matan a otra persona. Ahora nos importa más grabar el hecho que ayudar a la persona, que ayudar al hermano, que ayudar al que está ahí necesitando, aunque sea que tú hagas una llamada al 911 para asistir a esa persona, para asistir a ese hermano, pero tú quieres ser más noticia, tú quieres ser más testigo en ese sentido, que el tú ayudar, que tú practicar la misericordia. Pero mira qué bueno es Dios, que Dios viene, aún nosotros estemos cerrados, Él viene a nuestro auxilio y viene y le dice a Ananías que vaya ya. Y Ananías, en esa obediencia tan buena, tan profunda, cuando tú y yo seguimos a Jesús,
así tan correctamente, ya a nivel de una santidad, ¿qué hace? Ananías va y entra a la casa y obedece al Señor y le impone las manos a Saulo y le dice: Saulo, hermano, oye, lo llama hermano, lo llama como si hubiese sido Esteban, a que él estuvo ahí presenciando la muerte, le llama hermano, porque ya el Señor le había explicado lo que él quería que hacer con Saulo, que él iba a ser un instrumento de él, para que él proclamara la palabra de Dios y le llevara ese mensaje. ¿A qué? A todos. Y nosotros vemos ese instrumento del Señor en Saulo. Cuando Ananías entra y le impone las manos, Saulo recobra la vista. Dice la palabra que se le cayeron la escarcha y que él quedó lleno del Espíritu Santo. Al quedar lleno del Espíritu Santo, ahí se cayeron las escamas, se le desprendieron de los ojos y recobró la vista. Y entonces, ¿qué hizo Saulo? Se levantó, pero esta vez, en esta segunda vez que nos habla este texto bíblico a nosotros, se levanta diferente, ¿verdad que sí, hermana? Vemos que él se levanta diferente porque ahora él iba a ser bautizado. Ya él lo bautizaron. Y a partir de que lo bautizaron, ¿qué pasa cuando tú y yo recibimos el bautismo? Que nos llenamos del Espíritu Santo y nos dice a nosotros la palabra de Dios en Isaías 11, capítulo 11, versículo 1, que tú y yo recibimos los dones del Espíritu Santo. Y ahí ya Saulo deja de ser Saulo para ser Pablo, porque ya recibe los dones del Espíritu Santo. Ya entra la gracia en él. Y esa gracia es tan grande que él, que no podía ni ver ni comer, entonces ya él pudo ver y comer, porque ya él iba a comer lo que era la gracia. ¿Sabes cuál es la gracia, mis hermanos? Esa gracia de tú y yo recibir ya, aunque no nos lo explica aquí, pero sabemos que la gracia está en tú y yo recibir su cuerpo, en tú y yo recibir su sangre cuando tenemos esos sacramentos que los recibimos y él los recibió ahí. Y ya él pudo recuperar las fuerzas. Y se quedó entonces unos días con los discípulos de Damasco. ¿Y qué pasó entonces, hermana? ¿Qué pasó entonces ese momento? ¿Qué fue lo que entonces Pablo, ya no era Saulo, qué fue lo que entonces Pablo se puso a hacer? Pues Pablo se puso a hacer lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Él empezó a predicar en las sinagogas. ¿Y qué hacía él? Él afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Fíjense que dejó de ser el perseguidor para entonces ya ser ese instrumento que el Señor había elegido y ya lo había capacitado a través de la imposición de manos y a través del bautismo. Ya él tenía la gracia y por eso ya él no perseguía, ya él predicaba y proclamaba que Jesús era el Hijo de Dios. Vemos, mis hermanos, esta bendición tan grande de que también estamos llamados tú y yo a hacer.
de pasar de ser a ser perseguidor cuando no hemos tenido esa conversión. Y cuando ya tú y yo tenemos ese encuentro, cuando ya el Señor nos encuentra y tú y yo le hemos dicho que sí, Él viene. Y tú y yo a través de ese santo bautismo, que ya tenemos los dones y frutos del Espíritu Santo, a través de cuando tú y yo hacemos un vida en el Espíritu, hacemos un Felipe, o estamos haciendo un curso de crecimiento y se hace una efusión del Espíritu Santo. Recuerden, no un bautismo, sino una efusión del Espíritu Santo. Entonces ahí vuelven a activarse esos dones y frutos del Espíritu Santo que tú y yo recibimos en el bautismo. Cuando entonces ahí vamos a ponernos en la gracia, a confesarnos y a llevar lo que el Señor nos ha llevado, nos ha enviado a llevar el mensaje, para que otros lo conozcan, para que sepan y puedan ver y experimentar que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo en esta tarde. Reconocernos ese regalo de amor que Dios hace contigo y conmigo, como lo hizo con Saulo, llevándolo a ser Pablo, e igual hacerlo conmigo, de esa vida donde también Él me sacó. ¿Para qué? Para que yo también pueda ser que, no esa Saula, no, sino esa Paulina, que es María Aurora, para llevar el mensaje. Mi hermana que tuvo problemas con la conexión también, mi hermana Liz, para que también ella también pueda caminar y ser esa Paulina también, hija de Dios, para llevar el mensaje. Eso es lo que Dios quiere. En esta tarde, recuerda, busca, ¿quién fue ese Ananías que realmente te llevó al Señor? Ese Ananías que impuso manos sobre ti, que te llevó a ese vida en el Espíritu, que te llevó a que tuviera ese encuentro, que te llevó a ese retiro donde tú pudiste tener ese encuentro, donde el Señor hizo ese cambio radical en ti. ¿Sabes quién es? Pues mira, yo tengo mi Ananías también. Mi Ananías es Liz Dennis. Y yo se lo he dicho a usted otras veces. Esa fue la persona a quien el Señor usó para que yo pudiera conocerlo, tener ese encuentro y que ella se encargara de estar persistentemente llamándome hasta que yo tuviera ese tiempo de ir a ser ese Felipe. Y ahí yo tener ese encuentro. Y ahí yo dejar de ser esa que perseguía a Cristo con mi actitud, con mi forma de ser, con mi forma de actuar, con mi forma de pensar, con mi vida pasada. Entonces ya yo cambiar a dejar de ser esa Aurora de antes para ser esa María Aurora y caminar en esa presencia. Entonces, busca a ver quién es esa Ananías. Ya yo te acabo de decir en este momento y decirte quién fue mi Ananías, que mi hermana Listeni es mi Ananías, la que me llevó a caminar con Jesús, a tener ese encuentro, a caminar y a hacer esta vida en Cristo que ahora llevo. Pues bien, mis hermanos, ya nosotros, mi hermana Liz acaba ahora a través de conectarse y yo la voy a dejar para que aún terminando este momentico, que sea ella quien ya haga la oración final. Muy bien, Señor, te damos gracias en esta tarde, porque realmente ha sido una tarde provechosa, no importa que tecnológicamente lo que pase, porque sabemos que tú estás y que tú siempre tienes lo mejor para nosotros. Señor, queremos agradecerte, Señor, esa conversión de Saulo. Queremos agradecerte, Señor, el que tú nos haya elegido, que tú nos haya escogido. En esta tarde queremos darte gracias. Gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por los hermanos que nos escuchan.
Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre estás. Gracias, Señor, por los Ananías que nos regalaste. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no nos dejas solos. Porque sabemos, Señor, que tú quieres que convivamos juntos, tus hijos. Y que ahí radica nuestra fortaleza, Señor. Si hay alguien en esta tarde, Señor, que no se ha levantado, pues pedimos a ti, mi buen Dios, que se levante en tu nombre. Que todo, Señor, lo que no hemos podido hacer, pues que con tus fuerzas lo hagamos, Señor. Gracias te damos, Señor, por el camino de Damasco, Señor, porque fue un camino donde te conocimos, mi Dios. Gracias, Señor, porque no importa los momentos difíciles, porque esos son los que nos levantan, Señor. Gracias porque todo lo que tú haces por nosotros es bueno, mi Dios. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por dejarnos permanecer contigo. Gracias, Jesús, porque tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que entró en la vida de Pablo para siempre. A ti te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú mereces la misma adoración que el Padre y el Hijo. Gracias, Señor, por esta tarde maravillosa, donde tú, Señor, nos muestra esa Jerusalén. Ahí donde tú juntaste, Señor, tus discípulos. Pero, Señor, había miedo en ese momento, pero hoy queremos que tú nos quites ese miedo, Señor. Ese miedo de ir a llevar tu nombre, Señor, por todas partes. Quítanos ese miedo, Señor, y ayúdanos a vencer, Señor. Ayúdanos a vencer. Gracias, Jesús. Gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos paz. Gracias porque tenemos el gozo de la salvación. Gracias porque sabemos que contamos contigo. Contigo, Jesús de Galilea. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque el Señor está dando consuelo a una mujer de las que escuchan este programa. El Señor en este momento te está dando consuelo. Dale gracias, mujer de Dios. Hay una mujer que el Señor tiene sus ojos puestos en ella y le dice, en esta tarde, le dice, ánimo, ánimo, estoy contigo. Bendito sea Dios. Gloria y alabanza a tu santo nombre, Señor. Te honramos y te glorificamos. Gracias, Jesús, por tu presencia. Muchas gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, y ha sido esto por esta tarde. Pero ustedes saben que la próxima semana Dios traerá algo mucho mejor. Ten la certeza, ten la seguridad. Así que con ese entusiasmo, con esa alegría de haber tenido una tarde maravillosa, ya damos gracias al Señor. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y agradecidas por lo que el Señor va a hacer contigo, por lo que el Señor va a hacer conmigo. Pues recuérdense que ustedes tienen nuestro WhatsApp, que estamos aquí para ayudarle en su oración, colaborar con cada uno de ustedes. Aquí estamos, siempre es presta para servirle al Señor. Un abrazo y muchas bendiciones. Será hasta el próximo viernes en su programa Mujeres hacia la Santidad.
programa que transmitimos de 4 a 5 de la tarde todos los viernes por María Evangelizadora Radio, ese pedacito de cielo en tu hogar. Le queremos mucho. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús, el Señor. Sí, mis hermanos, así es. Antes de terminar, quiero recordarle y también darle las gracias por todo lo que ustedes hacen por María Evangelizadora Radio, por esa oración de estar permanentemente orando por este proyecto de Dios que es María Evangelizadora Radio, que tú y yo también somos parte. Te decimos que si tú no puedes evangelizar, pero si apoyas a que este proyecto de Dios siga adelante, como en oración y también cooperando, porque yo te voy a decir toda la vida que el evangelio es gratuito, pero la evangelización cuesta. Y tú sabes que necesitamos pagar el local, necesitamos pagar las utilidades, necesitamos pagar los compromisos de María Evangelizadora Radio para seguir 24/7 siendo ese pedacito de cielo en tu casa, en tu hogar, y que este mensaje llegue, como el Señor dice, hasta los confines de la tierra. Pues así le decimos a ustedes que con su donación ustedes hacen también eso que el Señor nos dice a nosotros, que Él bendice el dador alegre, y Él va a bendecirte a ti y a todos los tuyos a través de esta donación que tú hagas para María Evangelizadora Radio. Recuérdate que está aquí. Tú puedes entrar a nuestra página y saber a dónde hacer la donación. Nosotros no vamos a llamar pidiendo, así que no se confundan con nadie que esté llamando. Hagan ustedes el aporte directamente a María Evangelizadora Radio. Así que bendiciones y hasta el próximo viernes con otro programa de ustedes y de nosotras, Mujeres hacia la Santidad. Tu amor al prójimo es tu amor a Dios, cuando actúas con sinceridad y con respeto a los demás. Cuando abunda en ti la solidaridad, sobre todo para aquellos que más la necesitan, es tu expresión del amor de Dios. Porque estás escuchando María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar.